Feliz sábado a todos, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos están contentos en esta mañana de sábado? Alabamos al único Dios verdadero y agradecemos al Señor porque solamente Él es digno de recibir toda adoración y alabanza. Hermana, no se preocupe, que son muchos los que se han equivocado, quizá en algún momento con mi nombre, pero el nombre que el Señor nos tiene preparado para nosotros, al prepararnos y estar dispuestos a entrar a esa Canaán celestial, es maravilloso. Así que debemos estar orando y todos los días vivir con un espíritu de agradecimiento a nuestro Dios. Así que en esta mañana quiero alabar a mi Dios con el canto agradecimiento. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza. Y desde ese momento mi alma recibió tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón. Con mi voz, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado sola, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida se encuentre en tu camino, y desde ese momento ni dentro de mi alma decidió un gozo tan sublime, tus múltiples favores y tu misericordia que has tenido para mí. Por eso digo, iglesia, agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz, muchas son las cosas
le sirvo a mi Jesús en agradecimiento. Le sirvo a mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Feliz sábado, hermanos. Dios le bendiga a cada uno. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? Creo que es el día más especial de la semana, cuando usted viene acá a la casa de Dios a adorarle, a escuchar su palabra y también a encontrarse con sus hermanos que de repente en la semana no los ve. Vamos a disfrutar del día que el Señor creó para cada uno de nosotros. En esta mañana tenemos un invitado especial que nos acompaña. Él ya ha estado en ocasiones anteriores. Estuvo cuando la iglesia estaba pequeña, cuando todavía estábamos así bien apretados. Él estuvo aquí, predicó y después volvió a estar cuando ya la iglesia fue ampliada. Así que sería su segunda vez con la iglesia ampliada, el hermano Gabriel Telles. Él nos visita de la iglesia Conexión 7. ¿Cuándo conocen la iglesia Conexión 7? Bueno, la familia, por supuesto que la conoce. Eso que levantan la mano. Bueno, parece que los demás no conocen la iglesia Conexión 7. Bueno, el hermano en esa iglesia adventista, él es anciano de iglesia allá en ese templo. En el Dorado, correcto. Están ubicados por el Dorado y el hermano trabaja allí para el Señor en ese templo. Así que también lo acompañan su familia, su esposa, su hija, que usted, bueno, ya vieron a su esposa que alabó el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a darle una bienvenida a nuestro hermano Gabriel. Así levantamos nuestras manos. Ella es parte de la familia Notocumen porque ha estado con nosotros y siempre está dispuesto a predicar la palabra de Dios. Feliz sábado a todos. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Para mí es un privilegio, es un gozo estar aquí una vez más. Como dijo mi hermano, esta es la tercera vez. La última vez que estuve fue hace como 3 meses, 4 meses más o menos. Por ahí, 4 meses. Y compartimos una palabra que el Señor puso en mi corazón. Y la verdad que me siento muy contento porque están aquí ustedes. Pero déjeme decirle algo. Yo me siento muy contento de estar aquí compartiendo. Pero si hay alguien que está más contento es el Padre, el Dios del cielo. Téngalo por seguro que Él se siente sumamente alegre. El cielo está tomando nota de que hoy en esta mañana usted está aquí perseverando. Ese es el deseo de Dios, que sus hijos perseveren. Hermano, hermana que me escucha, quiero que sepas que tú cuentas con el 100% el apoyo del cielo a favor de tu vida, de tu casa. Necesitamos entender el corazón de Dios, el deseo de Dios, su voluntad con nosotros. Hay un Dios completamente, 100% comprometido con salvar a su iglesia. Quiero que lo entienda, hermano. Trate de internalizar lo que acabo de decir. Vuelvo y lo repito. El cielo entero está interesado en tu bienestar. Necesitamos conocer el carácter de Dios. Nuestro Dios es un Dios tan misericordioso que aun cuando el pueblo cae, Dios extiende su misericordia porque siempre toma la iniciativa Él. En esta mañana, acompáñenme en el libro de Jueces, que vamos a estudiar una historia verídica que de pronto ustedes conocen. Pero por alguna razón el Señor puso en mi corazón esta palabra. Hago contar, no quería predicar esto, pero hermano, Dios sabe por qué permite las cosas. Puede que alguien en esta mañana necesite esta palabra que vamos a predicar en el día de esta mañana. Pero antes de ello, vamos a tener una oración. Padre eterno, gracias porque nos has traído a este lugar. Es un lugar de gozo, de alegría. El saber que venimos a encontrarnos contigo, Padre. El saber que venimos a adorarte. El saber que usted está con los brazos abiertos esperándonos para alimentarnos, para ministrarnos, para fortalecernos,
para orientarnos, Señor Dios, para bendecirnos, Señor Padre. Es algo tremendo, es algo que es un pálido reflejo de lo que sucederá en el reino de los cielos cuando estemos contigo, Padre. Definitivamente estamos muy agradecidos por la manera como nos has ayudado a seguir adelante. Y en esta mañana, Señor Dios, te doy gracias porque mis hermanos están aquí también dispuestos con un corazón sincero a alabar y glorificar tu santo nombre. Perdona una vez más nuestros pecados y nuestras ofensas, Señor Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, te pido que en el nombre de Jesús te pasees en este lugar. Paséate en cada corazón, en cada alma aquí presente. Señor Dios, mientras estaba sentado, sentí y fui impresionado. Aquí hay una persona que tiene un problema en la rodilla. No sé quién es. Pero yo te pido que en el nombre de Jesús, esa persona hoy sea sanada, Padre. Hay alguien aquí que tiene un problema en los huesos. Yo creo en el poder de Dios. Padre, sea tu voluntad, Padre. Y si es tu voluntad sanar a esa persona en este momento, en este día, en esta mañana, mientras se predica tu palabra, la sangre de Cristo fluya como bálsamo divino en esa alma, Padre. Si aquí hay una persona, Señor Dios, que tiene problemas económicos o problemas emocionales, que a través del estudio de esta palabra, Señor Dios, que vamos a tener hoy, tu Santo Espíritu traiga esa paz y esa revitalización que necesita ese corazón, Padre. Gracias, Señor, por todo. Tómame en tus manos, Señor Dios, y ayúdanos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Jueces, en el capítulo 10, la lectura bíblica, a ver si me acompañan, por favor, en el libro de Jueces, la lectura bíblica, capítulo 10, versículo 10. Vamos a seguir la lectura bíblica, pero yo le voy a pedir a tres personas, un hermano, una hermana me lea el versículo 10 del capítulo de Jueces 10. Otro hermano me lea el versículo 11. Otra persona me lea el versículo 12. A ver, un hermano, una hermana. Ok, hermana. Versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Amén. Versículo 11. El Señor respondió a Israel: cuando fuisteis oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos. Versículo 12. ¿Quién me lee versículo 12, por favor? Los sidonios, los amalecitas y los maonitas, pero que cuando han clamado a mí, yo les he librado de ellos. Amén. Sígamela, hermano, hágame un favor, el abanico si me lo... Sí, porque me pasa las páginas. Disculpe. Si lo puede poner hacia adelante, no se preocupe. Dele, eso, gracias. Sígame la lectura, hermano. Dice, volvamos a leer a partir del versículo 10. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, no os libré de sus manos. Vamos a leer versículo 13. Recuerden que Dios sigue hablando. Aquí está Dios hablando. Dice versículo 13: mas vosotros me habéis y no habéis servido, y habéis servido a dioses. Por tanto, ¿qué? Yo no os libraré. ¿Qué le parece esa frase? Es dura. ¿Sí o no?
Es dura. Pero cuando usted comienza a leer en el versículo 6 del libro de Jueces, capítulo 10, sígame la lectura, dice lo siguiente: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de Amón y a los dioses de los filisteos. Dice, termina el versículo 6, y dejaron a Jehová y no. El pueblo de Israel, según lo que podemos ver en el capítulo de Jueces 10, estaban sirviendo y agradando a Dios. Habían sido liberados. Capítulos antes, usted va a ver que Dios hace una liberación, utiliza personas, porque Dios utiliza al ser humano. El cielo está comprometido, miren lo que voy a decir, el cielo está comprometido en utilizar al hombre para salvar al hombre. Pensé que todos iban a decir amén, porque ese es un principio espiritual. El diablo lo sabe, pero el enemigo ha determinado usar al hombre para perder al hombre. Ahora le pregunto yo, ¿de qué lado está usted? ¿Usted quiere ser agente de bendición o desea ser agente de maldición? Entonces, cuando usted estudia los capítulos antes, usted dará cuenta de que Dios trajo liberación, prosperidad al pueblo. Pero ¿qué sucede cuando el pueblo tiene prosperidad? Es establecido. Israel, a lo largo de la historia, registra que cada vez que eran bendecidos económicamente, sucedía un fenómeno espiritual con ellos. Se relajaban espiritualmente. Porque la caída desde el punto de vista espiritual es un proceso. Usted no cae de la noche a la mañana. Usted deja de leer la Biblia, usted deja de estudiar, usted deja de orar, va entrando el desánimo, va entrando la pereza, y cuando va a ver, ya no quiere ni siquiera venir a la iglesia. Y es más, llega un momento en que no quiere que ni siquiera le hablen de Dios. La vida espiritual es un proceso. La caída espiritual es un proceso. Les voy a poner un ejemplo. El éxito en la vida espiritual y en la vida económica no existe casualidades. Dios no es un Dios de casualidad. Dios es un Dios de principio y de disciplina. Los grandes hombres y mujeres que la palabra de Dios me habla aquí eran hombres comprometidos, eran hombres disciplinados, eran hombres que sabían, había un proceso de entrega y de comunión con Dios. Entonces, al pueblo relajarse, versículo 6 establece ¿qué cosa? La apostasía. El pueblo comienza a adorar, comienza a servir. ¿A quién? A todos los dioses de ese momento y al único Dios verdadero que siempre lo libró a lo largo de la historia hasta ese momento. ¿Qué hicieron? Lo dejaron. Puede que en esta mañana tú te sientas desanimado o te estés relajando, pero yo tengo una palabra que darte, yo tengo un rema que decirte en esta mañana. Si Dios te está prosperando, como estaba prosperando a este pueblo, el pueblo no entendió el mensaje. Y es que si Dios te está bendiciendo con un buen trabajo, con buena familia, con buena salud, con un proyecto porque eres independiente, súbete en la ola de Dios y vigila, porque no sabes hasta dónde te quiere llevar. No te relajes. El problema de Israel una y otra vez fue ese. Y en esta mañana yo espero que ninguno aquí nos estemos relajando, porque vamos a seguir estudiando y vamos a ver una vez más que el principio se cumple. Dios es poderoso, pero poderoso, y sus ministerios se manifiestan con los que se comprometen con Él. El principio espiritual no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Dice la Biblia, versículo 7, que se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos. Ahora, la palabra de Dios habla de ira, pero es indignación. Dios se siente indignado por lo que está viendo. Es como el padre cuando ama a su hijo y le desea lo mejor y su hijo se porta mal. Y usted, ¿cómo se siente usted? ¿Usted se siente airado?
¿cómo se siente? Triste. Hay un dolor en el alma. La descripción de la palabra de este versículo dice dolor, en pocas palabras. Dios se sentía dolido. Y la única manera de hacer entender que el pueblo volviera, porque déjeme decirle algo, los métodos de Dios son 100% eficaces. Gloria a Dios por esos amenes. Si Dios te tiene en un proceso, porque Dios es el Dios de los procesos, Dios es el Dios de los espíritus, Dios es el Dios de toda bendición, Dios también es el Dios de los procesos. Y si te tiene algún proceso, ten paz y tranquilidad, porque no vas a ser avergonzado. Todo el que se pone en las manos de Dios es bendecido por Dios. Aun cuando usted no entienda el movimiento y el mover de Dios, su trabajo no es entender, su trabajo es obedecer y adorar. El problema es que muchas de las veces queremos entender, queremos, además, hasta a veces hasta le exigimos a Dios que me explique. Porque yo le voy a ser bien honesto, yo he caído en eso. Pero yo le doy gracias a Dios que yo he logrado entender algo. Y esta mañana te voy a soltar una palabra. Hermano, cuando Dios mandó a hacer a Noé el arca, lo único que Dios le dijo, no le hagas timón porque el timón soy yo. ¿Eso es fe o no es fe? ¿Eso no es entrega o no es entrega? Entonces no pretenda ser el timón de tu vida, abandónate en las manos de Dios. Si hay un perfecto Dios que todo lo cuida, que nada lo va a tomar por sorpresa, es Dios. Si hay alguien que te va a llevar a puerto seguro, es Él. Entonces tu trabajo y el mío es entregarte y adorar. El que vive en la presencia del Altísimo, el que se humilla y que le busca de corazón sincero, Dios peleará su pelea. Los ministerios de Dios siguen siendo los mismos. Cuando usted estudia la palabra de Dios, los grandes hombres y mujeres que se comprometieron con Dios, con que le buscaron de corazón sincero, los ministerios del Espíritu fueron manifiestos a todas las personas. Es más, incluso dice que la Biblia que los pueblos enemigos y vecinos reconocían cuando había un hombre y una mujer de Dios en ese pueblo. Ministerios de valentía, hombres con valor, como David, que tenía una guardia personal de 3 valientes. El caso de José, ministerio de prosperidad. Vamos a decirlo así un poco más claro, en el lenguaje evangélico, unción de prosperidad. Todo lo que tocaba era bendecido. Ministerio de sabiduría y de elocuencia, Salomón. Ministerio de profecía, Daniel. ¿Y quiere que siga la lista? Entonces, el trabajo mío es entregarme y adorar a Dios. Y cuando Dios comienza a manifestarse, déjalo que se manifieste. Él es soberano. El pueblo no entendía. El pueblo no entendía y caía una y otra en lo mismo. Y en esta mañana mi trabajo y mi deber es, como predicador de la palabra que soy, es advertirte que si Dios te está bendiciendo y si hay tiempo de bonanza en tu casa, vigila, es cuando más tienes que buscar a Dios para que esa paz se cumpla, porque lo que estás viviendo es la profecía cumplida en tu hogar, porque Dios es un Dios de paz. El pueblo no entendía. El pueblo no entendía. Y como consecuencia Dios se indignó. Y la única manera de atraerlo era permitirle que le sucedieran cosas. ¿Qué le pasó al pueblo? Dice que cayeron, ¿qué? Fueron perseguidos. Fueron oprimidos. ¿Fueron qué cosa? Fueron reducidos a pobreza, a angustia, a dolor. Hermano, hermana que estás aquí en esta mañana, ¿qué es lo que te está trayendo angustia a tu corazón? ¿Qué es lo que está trayendo dolor y tristeza a tu alma, a tu casa? ¿Será que has dejado el altar? ¿Será que ya no oras en la madrugada como antes lo hacías? ¿Será que ya no estás buscando a Dios como antes? ¿Será que ya vienes a la iglesia por compromiso? Hermano, a la iglesia no se viene por compromiso, hermano. Desde que te levantas, hermano, prepara tu corazón para encontrarte con tu Dios. Porque cuando tú preparas tu corazón para encontrarte con tu Dios, hermano, Dios te va a bendecir, hermano. Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. Y dice la palabra de Dios, aquí sigamos acá la lectura, versículo 8.
Jueces 10, versículo 8 dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. Hermano, 18 años. Ahora pregunto yo, ¿no creen que 18 años de estar sufriendo era suficiente? ¿Cómo estaba el corazón del pueblo? ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algo. Habemos cristianos que no nos dejamos querer por Dios. Mire lo que estoy diciendo, es duro, pero habemos cristianos que no nos dejamos querer por Dios. Dios queriéndome bendecir y yo huyendo de Dios. Sí, Padre, yo voy después. Y me la paso toda la vida así, hijo mío, ven, hijo mío, ven. Y yo, sí, Señor, está bien. Voy a orar un ratito y usted siente que en su casa, que Dios lo está llamando a orar, en su cuarto, a leer la Biblia. Ah, pero la película está más buena. Dios queriéndote bendecir. Sí, Señor, un ratito. No, ya suficiente, ya me voy. Y Dios detrás de ti. Hermano, déjate alcanzar por Dios. Él es bueno. Y créeme lo que si hay alguien que sí sabe bendecir, es Dios. Hay alguien que sí sabe bendecir tu casa y tus hijos y tu nieto y todo lo que tú tienes. Es Dios, hermano. Entonces vuelvo y repito, el trabajo suyo y el mío es entregarnos en las manos de Dios y adorar. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Eso es lo que Él está buscando. Ahora, ¿qué trae la adoración? ¿Qué trae la adoración como consecuencia? A ver, ¿qué trae la adoración sincera ante el Altísimo? ¿Qué más? Amén. ¿Qué más? Prosperidad, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Gozo, ¿qué más? Protección, tremendo, ¿qué más? Hay algo que no han dicho. Manifestación de los ministerios del Espíritu. Porque donde hay unción, donde hay presencia, el Espíritu se manifiesta. ¿Será que nos falta más entrega? Pregunto. ¿Será que nos falta más entrega? ¿Será que nos falta más sinceridad a la hora de orar? Porque déjame decirte algo, tu Dios y el mío no ha cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Será que la iglesia ha rebajado un poco la norma? ¿Será que estoy pisando un callito por ahí? ¿O estoy tratando como buen médico? Bueno, yo soy abogado, no soy médico. Estoy tratando como abogado, dime la verdad, porque para ayudarte como abogado necesito saber la verdad. Es como el médico. Usted va al doctor y usted no le dice que si tiene un problema en el pie, usted no le dice que le duele la costilla. ¿Usted qué le dice? Que le duele el pie, ¿verdad? ¿Será que el Espíritu está tratando con alguien hoy? ¿Será que Dios está diciendo, déjate alcanzar, te quiero bendecir? Y dice la palabra que pasó el primer año de opresión. Pasó el segundo año de opresión. Siguieron 10 años de opresión y el pueblo no reaccionaba. Los ancianos de la ciudad no reaccionaban. Pasaron 12 años, no reaccionaban. Hermano, cuán peligroso es cuando usted se aleja de Dios y el enemigo pone espíritu de ceguera espiritual, hermano. Porque existe la ceguera espiritual. Que escuchando no despiertas y viendo no ves. ¿Le pasaba al pueblo o no le pasaba? Entonces necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros y que me abra los ojos y mis oídos aprendan a escuchar, pero espiritualmente con el entendimiento de Cristo. Y dice la palabra que en el año 18, porque la opresión fue por 18 años y no reaccionaban. Mire, voy a decir algo. ¿Será que hay hermanitos en nuestra iglesia que tienen 20 y 30 años y siguen siendo lo mismo?
No me voy a meter en ese terreno porque no es el tema. Pero vamos, metí una pincelada ahí. Porque hay que meterla por amor, ¿sí o no? Dice la Biblia, los cuales fueron oprimidos 18 años. Y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado de Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Pero llegó el momento en que Dios a alguien de ese pueblo tocó. Y dice el versículo 10. ¿Quién me lee el versículo 10? Versículo 10, ¿quién me lo lee, por favor? Alguien que se pare y me lo lea, por favor. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Ahí está, gloria a Dios. Quiero decirte algo. La palabra de Dios dice que después de semejante opresión, de años de angustia, de años de tristeza, de años de opresión, de miseria, de enfermedades y de cuantas cosas que pasó el pueblo, llegó el momento en que el pueblo despertó. Hermano, hay veces que Dios utiliza el dolor porque parece ser que a veces somos tan cerraditos de mente que solo el dolor nos despierta, hermano. Cuando, mire, el principio no cambia. Dios utiliza primero su exhortación, la palabra, y nos habla, y nos habla, y nos habla, y nos habla, y nos habla. Y llega un momento en que ya Dios, discerniendo y viendo el corazón, porque si hay alguien que conoce el corazón del hombre, es Dios. Llega un momento en que Dios en su misericordia ve y entiende que, hijo mío, definitivamente no me vas a entender hablándote. Tendré que permitir cosas en tu vida para ver si así el dolor te despierta. Hermano, no permitas llegar hasta allá. Escucha a Dios, por favor. Yo soy abogado y cuántas veces me ha tocado ir a las cárceles y me toca ver los muchachos llorando, arrepintiéndose. Hermano, ya es tarde, joven, ya estás aquí. ¿Por qué no le hiciste caso a tu papá y a tu mamá? Me ha tocado hablar casualmente el viernes, el jueves tuve una audiencia en el sistema penal acusatorio. Oye, el papá, ¿cuántas veces no le he dicho a mi hijo, licenciado, hable con él? Yo no, sí, yo voy a hablar con él. Pero el principio es el mismo, hermano. Dios hablándonos, pero llega un momento en que por misericordia Dios permite cosas en la vida. Porque el deseo de Él es salvarte, es liberarte. Necesitamos entender el mover de Dios. Cuando situaciones vienen a nuestra vida, no es porque Dios te ha abandonado. Al contrario, Él no sabe cómo gritarte, decirte, hijo mío, entiende que te quiero ayudar. Y dice la palabra de Dios que aquí el pueblo, entendiendo, hermano, se humillaron y comenzaron ¿a qué? A clamar a Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Déjame decirte algo, el comienzo de la restauración en la vida espiritual, en la familia, en la economía, comienza cuando yo comienzo, valga la redundancia, comienza cuando yo entiendo que estoy mal delante de Dios. Desde allí comienza tu restauración. Gloria a Dios. Porque Dios no rechazará un corazón contrito. Dios no lo rechazará, por muy bajo que hayas caído. Este pueblo llegó a un punto que tocó fondo, hermano. Usted sabe lo que es 18 años de opresión, de pago de impuestos, que te roban la comida, que te ultrajan, que hacen cuanta cosa, pueblos enemigos que te odian. En ese tiempo, hermano, la vida no era fácil, era dura. La economía se basaba prácticamente era en ganadería, en agricultura. No había industria, no había. Entonces, al robarle la comida, los ganados y esto, el pueblo iba empobreciendo cada vez más y cada vez más. Hermano, ¿por qué esperar tocar fondo para entender que hay un Dios que nos ama, hermano? Yo no sé si estoy hablando aquí para un joven. Escucha, joven, que escucha, me estás oyendo en esta mañana. ¿Por qué tocar fondo? No lo permita. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Hay cosas que en la vida se hacen que cuando uno llega a cierta edad, por más que te arrepientas, no la vas a poder cambiar. Ya pasaron. Evítate esos dolores de cabeza. Pero la Biblia me enseña aquí que el pueblo tuvo que tocar fondo para poder entender que era Dios el que lo estaba llamando. Era Dios quien los estaba llamando. Qué tremendo.
Entonces dice la Biblia que comenzaron a orar. Comenzaron a orar y a clamar a Dios, confesando sus pecados, confesando sus errores y reconociendo que se habían alejado de Dios y que habían servido a otros dioses. Y como Dios es un Dios misericordioso, Dios responde. Porque déjeme decirte algo, cuando usted le ora a Dios de corazón sincero, tenga la plena seguridad que Dios te va a responder. Hay personas que dicen, y he escuchado muchos, ay, pero es que yo siento que Dios no me oye. Hermano, Dios te escucha. Necesitamos conocer el carácter de Dios. Dios te escucha. Que no te responde lo que tú quieres o a la premura que tú quieres. Él es soberano, pero de que te escucha, te escucha. Algo quiere desarrollar en ti. Paciencia, más entereza, más fortaleza. Hermano, recuerda que la fe es como un árbol. Tú necesitas, yo necesito echar raíces. El árbol que no tiene raíces no sirve. El árbol que tiene buena raíz profunda, aunque venga el viento y lo que sea, no va a caer porque está bien arraigado. Para eso está la parábola del sembrador. Usted se imagina que cada vez que usted abre la boca y yo abro la boca, ahí está Dios. Ahí sí, hijo, ahí sí, ahí sí. Entonces, ¿para qué está la parábola del sembrador? Cuando dice que una semilla cayó en un lugar, en la otra en tierra mala, y una no tenía buena raíz, y la otra, pero la que sí cayó en buena tierra y tiró raíces. ¿Qué sucedió con ella? Necesitamos entender la misericordia de Dios. Es cierto que Dios te puede responder una oración de una vez, pero cuando se toma su tiempo, Dios está trabajando con tu carácter. Dios está trabajando con tu fe. Dios está trabajando para hacerte más fuerte. Y dice la palabra que Dios respondió. Y usted sabe en la historia. Dice la palabra que Dios respondió, dijo, los he librado, los he librado. ¿Y por qué me habéis abandonado? Pero como ustedes me abandonaron, ahora yo no los libraré más. Dura palabra, ¿verdad? Pero cuando usted analiza y verifica todo el contexto de esta historia, Dios lo que estaba haciendo en el fondo, versículos más adelante vamos a ver, es que los estaba probando. Mira, hermano, si hay alguien que prueba el corazón del hombre, es Dios. Dios prueba el corazón. Y cuando Dios dice aquí, no los ayudaré más, no es porque Dios se había olvidado de ellos. Porque si usted sigue leyendo el versículo, el pueblo dice, Señor, hemos pecado contra ti, haz con nosotros lo que tú consideres. Pero ¿qué hizo el pueblo? Dice la Biblia que el pueblo siguió, aún con semejante respuesta, siguió sirviendo a Dios. Hermano, cuando hay un arrepentimiento sincero y cuando hay una búsqueda sincera, aún cuando te pase lo que sea, tú seguirás adorando a Dios. Pero cuando hay un arrepentimiento maquillado, por cualquier cosita te vuelve de nuevo y cuidado y terminas hasta peor y diciendo cosas peores de las que antes no hacías. Entonces Dios estaba probando el corazón de ellos. Y la prueba está que después dice la Biblia que a raíz de esto Dios fue angustiado por su situación. Hermano, tu Dios comparte el dolor tuyo. Hay un Dios que se adolece de verte sufrir. Tú eres la niña de sus ojos. Él llora contigo, hermano. Acércate a Él. Él es el Todopoderoso. Él no te va a abandonar. Él está ahí. Créelo que de alguna manera u otra Él buscará forma de bendecirte, de ayudarte a salir adelante, porque Él tiene poder. Él es el Dios de todo. Él es el que muda los tiempos. A veces nos ponemos a pensar, ¿cómo haré si no tengo dinero? Esto, hermano, Dios muda los tiempos. ¿Y qué significa eso? Él crea circunstancias materiales. Te pone en el camino al que tú menos crees. Y muchas de las veces al que tú menos crees es el que está usando para bendecirte. Porque ahí se cumple la palabra, yo soy el Dios que muda los tiempos.
Entonces Dios, viendo el problema de Israel en ese momento en Galaad, Dios levanta a una persona. Dios levanta a una persona que ustedes saben quién es. Pero qué curioso, esta persona no era bien vista. Para resumir un poco la historia, esta persona no era bien vista. ¿Era hija de quién? ¿Siervo? Una ramera. Y él se llamaba, ¿cómo? Jefté. Se llamaba Jefté. Era hija de una ramera, de una mujer de la vida. ¿Y su padre era quién? Dice la Biblia, Galaad. Pero la Biblia me enseña a mí que en este hombre, en este muchacho, habían cualidades importantes. Y son las cualidades que Dios busca en cada uno de nosotros. ¿Les parece que estudiemos un poquito la vida y en estos próximos 10 minutos, 15 minutos que me quedan, si acaso? Vamos a estudiarla. Porque resulta ser que Jefté venía de una madre que no era muy bien vista. La Biblia no da mayor detalle de su educación, pero lo que sí me dice la palabra de Dios es que versículo 1 del capítulo 11 es que él era esforzado y era valiente. Entonces yo pregunto, esas cualidades, ¿quién se las inculcó a él? ¿Fueron así del azar? Pregunto yo. Alguien tuvo que hablarle. Y si no fue Galaad, ¿quién fue? ¿Quién ustedes creen pudo haber sido? Tuvo que haber sido su madre. Que aun cuando una situación en la vida y cayó en cosas que de pronto no debió, ya estaba fichada. Porque ese es el problema del humano. El ser humano tiende a estigmatizar. ¿Saben lo que es estigmatizar, no? Es señalar. Es como cuando vamos a un cumpleaños, un 15 años, una boda y todo estaba bien bonito, hermano, pero se acabó la champaña o el arroz quedó duro. Todo el mundo va a hablar es del arroz, hermano, no va a hablar de la fiesta, de lo bonito. No, es el arroz que van a hablar, porque el ser humano es así. O porque quedó un poquito simple y hay hermanas que cocinan mucho mejor que las que están allá. Ay, ¿te diste cuenta? Y la mayoría ni siquiera se dan cuenta. Pero como hay hermanas muy buenas en la cocina, de una vez, lo mínimo saben que le faltó un poquito de aceite o quedó un poquito duro o un poquito de sal o está pasadito. ¿Por qué? Porque son muy buenas. Pero entonces, en vez de aportar, ¿ves? Entonces, este joven sufrió la estigmatización y el rechazo de la sociedad, del pueblo de Galaad en ese entonces, porque para colmo era hijo del líder de Galaad. ¿Será que tú estás siendo rechazado? En la escuela, en el trabajo, en la vecindad. ¿Será que estás siendo golpeado, ultrajado por causa del testimonio, porque quieres servir y agradar a Dios? Este lo fue. Jefté lo fue. ¿Será que no te valoran en tu trabajo? ¿Será que no te aprecian? Vaya, ¿será que tu propia familia te trata, pero no te mastica, pero no te traga? ¿Será que te tienen en poco? ¿Será que a alguien le has contado tu sueño de una empresa, un negocio, y de esa persona que pensaste que en vez de decirte ánimo, amigo, lo que hizo fue que se rió en tu cara? Jefté sufrió eso. Desde chiquito sufrió el rechazo de sus hermanos, del pueblo. Pero él tuvo una madre que, a pesar de sus errores, porque con el padre no contaba, porque Galaad tenía esposa y tenía hijos. Cuán importante, oiga lo que voy a decir, cuán importante es tanto para los niños que están aquí, los que tienen padre y madre, y para los que estamos más grandes que todavía tenemos los padres vivos. Cuán importante es escuchar a papá y a mamá. Niños que están oyendo, cuán importante es escuchar el consejo de tu padre y de tu madre. Jefté salió adelante
Porque él desde pequeño comenzó a escuchar el consejo de su padre y de su madre, perdón, porque aún no teniendo padre, digámoslo así, su madre se convirtió en su papá también. Y hay niños y niñas hoy en día que su madre lo ha abandonado el hogar o su padre ha abandonado el hogar y solamente cuentan con su madre. Escucha lo que te voy a decir. Oye el consejo de tu madre también. Escúchala. Porque Yefté no creció grande. Su capacidad para decidir entre el bien y el mal, su capacidad mental, psicoemocional de 3, 5, 7 años, no le daba la capacidad para desarrollar esas cualidades que tenía. Alguien se las tuvo que inculcar y fue su madre. Porque cuando salía a la calle, lo que recibía era desprecio, y a tal punto que dice la Biblia que cuando fue creciendo y estaba más grande, lo echaron de la ciudad porque sus hermanos no querían que heredara. Entonces hubo alguien que le tuvo que hablar. Cuán importante es que nosotros, los adultos, los jóvenes, todos, escuchemos el consejo divino. Cuán importante es que pongamos atención a la palabra de Dios. Hermano, Dios nunca te va a pedir hacer algo que vaya en contra de tu bienestar. Al contrario, Dios es un Dios de bendición y de victoria. Cuán importante es reconocer que aun cuando yo tenga 10, 20, 50 años en la iglesia y hay alguien que me está dando un consejo, yo pueda discernir con humildad y reconocer que esa palabra está bien para mi vida. Pero hoy en día hay personas que se creen, no me digan nada porque yo soy anciano, no me digan nada porque yo soy predicador, ya yo tengo 20 años, tú acabas de llegar, tienes 5 años. Déjame decirte algo, Dios utiliza hasta la hormiga para hablarte. Dios utilizó una Ana para hablarle a Balaam. Y a veces nos creemos tan espirituales. No me digan nada porque yo soy doctor, porque yo soy profesor, vaya, porque soy abogado. Y si Dios, la Biblia me enseña a mí que Dios utiliza cualquier cosa para hablarnos. ¿Cuál fue el resultado de Yefté al dejarse orientar por los consejos de su madre? Desarrolló cualidades, desarrolló entereza de carácter, desarrolló un carácter firme, que independientemente él no podía ir en contra de la estigmatización que le habían hecho, pero él sí podía decidir su futuro. Iglesia, independientemente de lo que te pase o de tu caída, tu pasado no determina tu futuro. Tu pasado no determina. Si te caíste, levántate y sigue adelante. Hay personas que se caen y todo es lágrimas. Hermano, ya deja de llorar, por favor. Ya lloraste, ya levántate. Pero hay gente que pasaron cosas y siguen llorando. Oye, eso fue hace 5, 10, 20 años atrás y sigue llorando. Oye, ¿hasta cuándo te vas a quedar sin lágrimas? Vas a tener que pedirle a Dios que te mande no sé, ahí una dosis adicional. Porque oye, ¿hasta cuándo? Levántate ya. Échale tierra a eso, pasa la página. Yefté aprendió a pasar la página. Todos los días que salía a su labor ese muchacho a trabajar, qué sé yo, a cultivar, lo que sea, alguien lo miraba mal, alguien sabían que era hijo de una ramera. Hermano, ¿usted cree que Yefté aprendió a pasar la página? Pasa tu página, hermano. Hoy es un nuevo día. ¿Cuál es la página que estás escribiendo hoy? Me estoy gozando el sábado en la iglesia en Tocumen. Están predicando, qué tremendo. Vengo a buscar la presencia de Dios. Esa es la página que tienes que escribir. Deja la página vieja y pásala. Yefté aprendió ese principio y es algo que yo trato de hacer en mi vida, hermano. Con mi esposa hemos decidido, tu Dios es un Dios de gozo y de alegría. Ese es otro aspecto que me encanta de ver de Yefté. Era un muchacho vigoroso, era un muchacho valiente. Cuando una persona es vigorosa siempre tiene ánimo de seguir para adelante. Pero usted te encuentra en la iglesia a veces gente que para todo es un pero. Ay, que no sé qué. Y entonces para colmo usted la ve después. Ay. Claro. Es que el pensamiento negativo en el fondo segrega hormonas y sustancias en el cuerpo que van afectando los músculos. Pero cuando tienes una actitud positiva y alegre, independientemente de lo que sea, hermano, uno es como el perro. ¿Usted ha visto el perro? Yo a veces le he dicho al Señor, Padre, dame como el perro, así. Mi esposa dice, sí, pero ¿cómo es posible? Y yo, escucha, déjame terminar. Le digo a mi esposa, usted baña a su perro, usted lo llena de jabón, lo echa, suéltalo para que usted vea lo que hace. Hermano, ¿sabe lo que hace? Hace así, ve.
y sequecito. Entonces usted y yo, lo negativo y las cosas que pasan y cualquier ultraje, lo que sea, haga así, hermano, sacúdase. No haga el síndrome de la esponja. ¿Cuál es el síndrome de la esponja? Que todo lo absorbe. No, hermano. Y si tiene ese problema de carácter, entonces preséntelo a Dios, hermano, para que lo ayude. Esa cualidad de Yefté me encanta, hermano. Era un muchacho que sabía, yo no puedo vivir del pasado. Hoy pasó eso, bueno, lo vi. Señor, ayúdame a virarlo. Y hoy escribo otra cosa. Y dice la Biblia, si usted sigue leyendo, mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 5, capítulo 11, versículo 5. Sígame esa lectura, hermano. Escuche lo que dice, para ir terminando. Cuando los hijos de Amón, versículo 5 del capítulo 11 de Jueces. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, dice, los ancianos de Galaad fueron a traer ¿a quién? A Yefté. Y sigue diciendo, y dijeron a Yefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Los mismos ancianos del pueblo de Galaad, vamos a decirlo así, vamos a hablar así, los líderes del distrito de Panamá, por decir algo, fueron a buscar a Yefté. Ahora, ¿por qué los fueron a buscar? Mire lo que le voy a leer. Y pongan mucha atención porque vamos a cerrar con esto. Ya ustedes conocen la historia. Yefté derrotó. Y ese es otro tema bien tremendo, hermano, para seguirlo. Ese es otro tema poderoso. Pero miren lo que dice aquí. Vamos al capítulo 11. Vamos a seguir el capítulo 11. Dice la Biblia que Yefté era esforzado y valeroso. Versículo 1. Pero era hijo de una mujer ramera y el padre era Galaad. Galaad era el líder. Pero cuando usted va al versículo 17 y 18 del capítulo 10, Jueces 17 y 18 del capítulo 10, dice así, sígame la lectura. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Dice, y se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Mire lo que sigue diciendo el versículo 18. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro. Mire, los príncipes y el pueblo. ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Cuando la Biblia dice aquí que el pueblo de Galaad y los líderes se juntaron en la batalla y se reunieron y se juntaron y dijeron, bueno, ¿quién de nosotros va a comenzar la pelea? La palabra de Dios lo que está dando a entender allí es que no había liderazgo espiritual. Mire, no hay un líder que seguir. ¿Cómo es posible que tú vas a ir a una guerra y no tienes un líder? Siervo, dígame usted. Están discutiendo a ver quién va a ser el primero. No tienes una estrategia de pelea. Otra cosa, hay miedo porque ¿quién va a ir? Pues dale tú. No, dale tú. Tú te ves más grande, dale. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo estaba el ánimo espiritual de ese pueblo? Pero había uno. Pero había un pueblo desanimado. Había un pueblo sin liderazgo. Había un pueblo que había cometido el grave error de ir a una guerra sin tener una estrategia específica. Y peor aún, iban a la guerra y no tenían la presencia de Dios. Porque cuando la Biblia me dice a mí más adelante, usted va a ver que ellos mismos reconocen que con quien Dios estaba era con Yefté, no con ellos.
A tal punto que los mismos ancianos van a buscar a Jefté y le dicen, necesitamos que tú seas el jefe, el caudillo de nosotros. Es de sabio reconocer, mire lo que le voy a decir, es de sabio y de persona humilde el reconocer cuando yo no estoy bien delante de Dios. Y yo sí tengo que reconocer y aplaudir la actitud de los ancianos de la ciudad. Porque humildemente, aun cuando los hermanos de Jefté lo echaron, los líderes de la ciudad, que hicieron, lo trajeron. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo esto? Los hermanos de Galaad lo echaron, pero los líderes, independientemente de lo que tus hermanos digan, nosotros somos los líderes y sabemos que Dios está contigo. Ven, eres tú. Uno tiene que ser humilde en la vida, hermano. Es imposible pretender experimentar crecimiento espiritual. Mire, es imposible pretender experimentar crecimiento espiritual si no va acompañado de humildad del corazón. Hay batallas y luchas que muchos de nosotros hemos ganado y seguiremos ganando solo con una actitud de humildad. Cierro con esto. El pueblo de Galaad fue bendecido porque hubieron los ancianos de la ciudad, aún sabiendo el error que habían cometido, se humillaron y fueron y entraron a cuenta con Jefté. Y la prueba está que mire lo que dice Jefté. Jefté respondió a los ancianos, versículo 7. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echaste de la tierra de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron, por esta misma causa, porque estamos en aflicción. Reconocieron que estaban en problemas serios. Mire, Jefté personifica aquí, vamos a decirlo así en una manera figurativa, personifica a Dios cuando nosotros nos alejamos. Pero cuando nosotros nos humillamos como los ancianos aquí, que se humillaron y se acercaron, ¿qué hizo Jefté? Como siendo un hombre temeroso de Dios y sabiendo que Dios estaba con él, ¿qué hizo? Terminó yendo al pueblo y trajo bendición y liberación porque Dios estaba con él. No hay nada más poderoso ante los ojos de Dios que un corazón contrito y humillado. Iglesia, si has pecado, si has cometido algún error o te has descuidado, humíllate delante de tu Dios. Él tiene los brazos abiertos para ayudarte a seguir adelante. Él tiene la forma y el mecanismo de cómo darte esa bendición, esa victoria, esa palabra, ese sosiego, esa bendición económica que tú necesitas. Él tiene 1001 maneras de hacerlo. ¿Qué es lo que pide Dios en esta mañana? Que nos humillemos delante de su presencia. El pueblo de Galaad tuvo paz porque hubieron hombres que entendieron y se humillaron que habían cometido un error. ¿Cuán importante es? Termino con esto. El hombre espiritual, cuando se equivoca, el reconocer su error, la hermana, el hermano, la iglesia, el hogar, cuando hay algo que se equivocaron o cometieron un error ante los ojos de Dios, al reconocerlo, eso te hace grande ante Dios. Que Dios lo bendiga a todos. Oremos. Padre eterno, gracias por esta mañana, porque nos has dado la oportunidad de estar en tu presencia y nos has hablado al corazón. Nos has recordado una vez más
que usted tiene un compromiso con su pueblo y que deseas bendecirnos. Que nos hablas y nos dices, no están solos, yo estoy con ustedes. Padre, gracias, porque una vez más podemos entender que nuestra vida la ponemos a entregar en tus manos por completo. Porque si hay alguien que sí sabe cuidar a su iglesia, es usted, Señor Padre. Hay alguien que sí sabe cuidar nuestros hogares, nuestras vidas, nuestra mente, nuestros hijos, la economía, todo. Es usted, Padre. Bendícenos a todos los que estamos aquí. Ayúdanos a seguir hacia adelante y síguenos hablando en el transcurso del día y por el resto de nuestras vidas según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.